¿Qué es la fantasía? Si buscamos en un diccionario, esta dirá que es la facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad. Facultad humana. Eso significa que únicamente los humanos podemos tener fantasías. Es impresionante que podamos tener este don y que podamos usarlo como una herramienta poderosa. Podemos fantasear historias para contárselas a los demás. Podemos fantasear imágenes para impregnarlas en un lienzo. Podemos fantasear en ideas que se pueden convertir en herramientas para que la humanidad prospere. La fantasía es lo mejor que le pudo pasar a la humanidad. Pero ¿qué pasa si no se tiene esta fantasía? ¿Qué es lo que le pasaría a la humanidad? Michael Ende también se preguntó esto. Ende fue un escritor alemán bastante famoso, más que nada por sus obras fantásticas. Tiene varias novelas conocidas, pero su magna ópera es la novela titulada La historia interminable, publicada en 1979. El libro fácilmente se puede dividir en dos partes. La primera trata de un joven llamado Bastian, que lee la odisea de Atreyu en salvar a Fantasía de la terrible nada. Y la segunda trata de Bastian entrando al fantástico mundo de Fantasía, pidiendo deseos en su estancia. A mi consideración, la primera parte es la historia que todo infante debe leer, y la segunda es la historia que todo adulto debe leer. 5 años después de la publicación, la primera parte del libro fue llevada al cine por Wolfgang Petersen, en una superproducción de la Alemania Occidental, en ese entonces, y Estados Unidos, con el talento actoral de Tammy Stronach, Barrett Oliver y Noah Hathaway. Para poder analizar la película, es necesario analizar primero el libro, ya que la historia sin fin, o como es conocida en el libro, la historia interminable, es una historia que funciona mejor leyéndola que viéndola. Te recomiendo leerlo para que tú también explores el mundo de fantasía. El libro trata sobre fantasía, un lugar que se encuentra adentro de un libro. Este libro es encontrado por un niño llamado Bastian Balthasar Bux. Al leer el libro, se nos informa que Fantasía está en un gran peligro, ya que una terrible nada la está destruyendo. Es por eso que se le da la tarea a Atreyu, un joven cazador, en ir por toda Fantasía a buscar una solución para esta nada. La primera parte de la novela es una crítica muy bien vestida de metáfora hacia la nula fantasía que poco a poco la humanidad está padeciendo. La humanidad ya no sueña, está atrapada en una realidad oscura y deprimente. Quien se atreve a soñar es tomado como un ingenuo y estúpido. Quien se niega a soñar es fácilmente controlable. La nada que está consumiendo a Fantasía es dicha metáfora. Los personajes principales son Bastian, un niño gordo, tímido y solitario, que le gusta leer libros por sus historias. Esto lo inspira a crear las suyas. Atreyu, protagonista de la primera parte. Atreyu es una versión fantástica de un indio americano, ya que tiene piel verde y vestimentas moradas. Y la emperatriz infantil, que agoniza junto a Fantasía, ya que ella es su corazón. Sin emperatriz no hay fantasía, por ende la nada también la está destrozando. Al ver a los personajes principales, nos damos cuenta que todos son infantes, ya que son conocidos por tener una fantasía ilimitada, gracias a su visión incompleta del mundo, nutriendo su ignorancia con fantasía para que poco a poco puedan descubrir la verdad. Las aventuras de Atreyu son solo una manera de atraer a Bastian a su mundo, ya que Bastian es el único que puede salvar a la emperatriz infantil, dándole un nombre nuevo. Otra metáfora refiriéndose a la capacidad humana de bautizar toda cosa que la humanidad ve, así como el chiste del cerebro, que se llamó a sí mismo Cerebro. Tras este análisis preliminar, veamos la película. Te invito a que la veas primero si no la has visto, para que así tengas tu propia opinión. Está disponible en HBO Max, pero siempre te recomiendo tener tu propia copia de la película. Friends, I know why you are all here. The Nothing is destroying our world. You have come to beseech the Empress for help. I have terrible news. The Empress herself has become deathly ill. There seems to be a mysterious link between her illness and the Nothing. She's dying. The Plains people who hunt the purple buffalo have among them a great warrior. He alone has a chance to fight the Nothing and save us. His name is Atreyu. Petersen tuvo una tarea titánica al adaptar una historia que fue hecha exclusivamente para leer, a pasarla a una historia que se pueda ver comiendo palomitas. Y Petersen lo logró, haciendo un filme fantástico, un clásico instantáneo,
Una aventura que captura a cualquiera que la ve, con banda sonora que nos hace querer volar, y con efectos espectaculares que nos mandan al mundo mágico de fantasía, pero obviamente con sus sacrificios. Como podemos ver, la película es una versión bastante simplificada de la primera parte del libro, pero su simplificación no solo fue en tiempo, sino en la metáfora por igual, aunque es comprensible ya que el libro es un tanto esotérico, además de dejar a tu propia interpretación la mayoría de sus metáforas. Las diferencias entre el filme y el libro son sutiles, pero son tantas que la sutilidad se pierde entre más avanza la película. A continuación, cometeré el pecado de comparar el filme con el libro, y mostrar las deficiencias de la película, que son únicamente visibles con el libro abierto. La principal diferencia consiste en sus personajes principales. Bastian en el libro es gordo y pálido. Atreyu es un indio nativo americano con toques fantásticos. Eso se hizo así para marcar fuertemente las diferencias entre Bastian y Atreyu, no solo físicas, sino en varios puntos de su personalidad y psique. Bastian es tímido y cobarde, Atreyu es valiente y determinado. Atreyu viaja con su caballo alrededor de fantasía y caza búfalos púrpuras. Bastian solo le gusta leer e imaginar. Atreyu es querido por todos los de su tribu. A Bastian no lo quiere nadie. Incluso con el nombre de Atreyu, que significa hijo de todos, le recuerda a Bastian que con la muerte de su madre y su padre ausente, él es hijo de nadie. Las diferencias hacen que Bastian ponga a Atreyu en un pedestal, aspirando a ser como él, dando pie a la segunda parte del libro. En la película no existe diferencias físicas tan marcadas como en el libro. Se quisieron ir a la segura, mostrando a Bastian solo como un niño tímido y a Atreyu quitándole su color. Las diferencias de valentía contra timidez están presentes, pero no son tan notables. El señor Coriander es el personaje más misterioso del libro, solo lo vemos al principio y al final de la novela. En el principio de esta, Bastian y el señor Coriander tienen una charla. Esta charla es sobre las inseguridades de Bastian, su relación con su padre, después de la muerte de su madre, y su fascinación con crear y contar historias. En la película no hablan absolutamente nada de eso, en cambio, el señor Coriander le advierte que el libro que está leyendo es peligroso e inseguro a comparación de los libros inofensivos que Bastian lee, creando un ambiente de peligro innecesario hacia el libro. But it's only a story. That's what I'm talking about. En la novela, Bastian le interesa el libro simplemente porque vio el título, la historia interminable, diciéndose a sí mismo, ¡Wow! Una historia que nunca se acaba, tengo que leerla. La nada sufre también alteraciones en su descripción. En el libro es vagamente descrita, ya que quien ve la nada tiene la sensación de quedarse ciego. A palabras de Fuego Fatuo, personaje eliminado del filme. Bueno, al este de nuestro país hay un lago, o mejor dicho, había, y todo empezó porque un día el lago no estaba ya ahí, simplemente había desaparecido, ¿comprenden? ¿Quiere usted decir que se secó? No, repuso Fuego Fatuo. En tal caso, habría ahí un lago seco, pero no es así. Donde estaba el lago, no hay nada, simplemente nada, ¿me comprenden? Un agujero. No, tampoco un agujero. Un agujero es algo, y ahí no hay nada. Nothing was there anymore, not even a dried up lake. Mismas palabras que dice el Comerrocas en el filme, donde ahí a la nada se le muestra como destrucción. Pero lo que verdaderamente es la nada lo explica Guy Mork, además de explicar lo que es fantasía. Fantasia has no boundaries. It's the world of human fantasy. It's a piece of the dreams and hopes of mankind. Therefore, it has no boundary. What is the nothing? It's the emptiness that's left because people have begun to lose their hopes and forget their dreams. Because people who have no hopes are easy to control. En el libro se llega a la misma conclusión, pero por un camino completamente diferente. Aquí la nada se describe como si te dejara ciego, porque para la humanidad, la nada es la fuerza que la ciega, fuerza que le impide a la humanidad diferenciar entre realidad y fantasía, porque todo lo que toque a la nada en fantasía se convierte en mentiras para nuestro mundo. Claro que eso suena mal ya que lo dice Guy Mork, pero en otras palabras dichas por la emperatriz infantil, hay dos caminos para atravesar las fronteras de fantasía y el mundo de la humanidad. Uno es correcto y otro no. Cuando los seres de fantasía se ven arrastrados de esa forma horrible, siguen el camino falso,
Pero si las criaturas humanas vienen a nuestro mundo, toman el verdadero. Ok, pero esas diferencias, así como la omisión de varias aventuras de Atreyu, es entendible, ya que se supo mezclar estas para cumplir con el tiempo de la película. Pero lo imperdonable es que se haya omitido el clímax del libro, el encuentro con la emperatriz infantil y el viejo de la montaña errante. Verás, en el libro, Bastian tiene miedo e inseguridad de darle su nuevo nombre a la emperatriz, por lo que a ella le queda un último recurso, ir con este viejo. El viejo de la montaña errante es el reverso de la emperatriz infantil. Mientras a la emperatriz se le podría considerar la inspiración de un artista, al viejo se le podría considerar la talacha, el trabajo que se debe hacer para hacer realidad dicha inspiración. El viejo es el encargado de escribir toda la historia interminable en el libro. El personaje es esencial, ya que con él sabemos por qué esta historia es interminable, sin un fin, ya que cuando el viejo de la montaña errante es obligado a contar el inicio de la historia que ha escrito, Bastian se entera que el viejo está leyendo su historia. Está leyendo cuando Bastian habla con el señor Coriander y toma el libro. Está leyendo cuando Bastian lee las aventuras de Atreyu. Está leyendo las aventuras de Atreyu hasta su encuentro con la emperatriz infantil. Así hasta volver a leer el inicio, leyendo todo en círculos, convirtiendo el final de la historia en un bucle. Solo así Bastian se da cuenta que pasó de ser un lector a un personaje de la historia. Por ende, como yo estoy leyendo la historia sin fin, me convierto en personaje de la historia sin fin. Y si estás viendo este video, ya no eres un espectador, sino eres parte de la historia sin fin también. Así y así, de forma interminable. He doesn't realize he's already a part of the never-ending story. Just as he is sharing all your adventures, others are sharing his. They were with him when he hid from the boys in the bookstore. They were with him when he took the book with the orange symbol on the cover, in which he's reading his own story right now. Para concluir, tengo que decir que cuando hablo de una película, que es una adaptación de un libro, trato de omitir por completo el libro, ya que estoy hablando de una película, y cuando se mete el libro, no queda más que compararlos y todo se resume en el libro venía esto, y en la película no. Pero siento que en la historia sin fin, sientes la magia de pertenecer a la historia. El libro cada vez deja en claro que Bastian es el ser humano que debe darle el nuevo nombre a la emperatriz infantil, pero a su vez, te deja en duda que tú también eres el ser humano que debe darle ese nuevo nombre, haciendo el libro algo completamente mágico, cosa que la película no puede lograr. Tal vez por eso a Michael Ende no le gustó la adaptación de su libro al cine. Según sus palabras, un gigantesco melodrama comercial a base de cursilería, peluche y plástico, pidiendo que quitaran su nombre de los créditos. No es de extrañarse que a los autores de libros no les guste la versión cinematográfica de sus obras, y hasta se piensa que son palabras exageradas de Ende, pero al recordar que los pocos minutos de Stranger Things, donde los protagonistas están cantando la canción Never Ending Story de Limahl, son más reconocidos que el libro, convierte la historia sin fin en un melodrama comercial. Pero la historia sin fin continúa, ya que Bastian le dio un nuevo nombre a la emperatriz infantil, salvando a ella y a Fantasía. Así que ella a cambio le dio a Auryn, medallón que previamente usó Atreyu para que tuviera protección en toda su aventura por Fantasía. Pero en manos humanas le permite a su portador cumplir cualquier deseo que éste pida, con una sola condición. Pero esa es otra historia, y será contada en otra ocasión.